Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Le damos gracias en esta mañana de sábado, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, para poder, Señor, entender un poquito más su palabra. Le rogamos que pueda bendecir a aquellos que nos están escuchando, Señor, y a aquellos que nos escucharán posteriormente. En sus manos de amor estamos siempre. Ayúdenos para que cada día, Señor, cada una de las cosas que hagamos sea para gloria y honra suya. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. A los presentes y a los que nos ven a través del internet, esta es nuestra escuela sabática, ya no recuerdo el número, la número 10, y se titula Adoración al Señor. Va más o menos en torno a lo que es el canto y la adoración a Dios. Depende de, bueno, ya sea, en este caso se están enfocando mucho a la adoración, al canto y a todo lo que se hacía en el templo en referente a los músicos y los cantores. Y la verdad es que, bueno, a mí estas escuelas sabáticas no es que me gusten tanto, me son más difíciles de presentar por todo el contexto que llevan, por todo lo que dicen, que bueno, sí que a veces hay alguna cosa donde sacarle y exprimirle, pero bueno, para mí esta sí que veremos alguna cosa, pero bueno, trataremos también de que no sea tan larga para darle paso al culto. También pedir que los que hoy tenemos 2 bajas de comentadores, pues a ver si los que no suelen comentar, pues hoy se sueltan un poquillo más, ¿no? El versículo para memorizar dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esto lo encontramos en Esdras 3:11. Y nos habla de los sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Nos dice aquí la escuela sabática. El versículo para memorizar de esta semana nos da una idea de las prácticas de adoración de los hebreos y cómo su gratitud hacia Dios se habían desbordado en la alabanza a Él. En el 515 a.C., celebraron la dedicación del nuevo templo. Estuvimos viendo la semana pasada sobre las genealogías y más cosas, pues esta semana trae un poco la continuación de eso, ¿no? Y luego, unos 70 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén. Luego de enumerar las genealogías en Nehemías 11 y 12, el autor hace la transición al momento de la celebración por la dedicación del muro de la ciudad. Era un momento de gran alegría para ellos, y una de las formas que ellos tenían en expresar su alegría era adorando a Dios en forma de música, ¿no? La nación acostumbraba a dedicar las cosas a Dios, dice, el templo, un muro de la ciudad o incluso casas y edificios públicos. Esa dedicación era preparada con esmero y era acompañada con cantos, música, banquetes, sacrificios, regocijo, alegría y purificación del pueblo. David, dice, estableció la práctica de los sacrificios durante una dedicación. Y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo, comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo. Esta semana, dice, veremos cómo adoraron al Señor durante esa oportunidad y veremos más cosas. Nos va hablando. Entonaron el canto para Jehová, dice, y nos habla de leer Nehemías 12, del 27 al 29. Nos dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y las fiestas con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los neofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmebet, porque los cantores se habían edificado alrededor de Jerusalén. Vemos que los que se dedicaban al servicio del canto, a que eran música, eran los levitas. Bueno, como ayer lo comentaba con Víctor, ¿no? Que todo lo que tenía que estar relacionado con el templo,
todos los trabajos que eran para el templo eran los levitas los que servían. Era ese pueblo escogido, esa parte escogida que tenían que dedicarse únicamente al servicio del templo, no al servicio de Dios. Y entre ellos tenían un grupo que los preparaban como músicos, como instrumentistas y como cantores. Dice, la nación israelita le había encomendado una clase específica de los levitas, bueno, lo que decíamos, ¿no? De que fueran cantores y músicos para el servicio del templo. Dios dirigía la práctica y dio instrucciones para el servicio, ya que la adoración en el templo debía ser hermosa y profesionalmente ejecutada. La verdad es que nosotros no tenemos claro, como hoy en día que todo se documenta a través de un vídeo, ¿no? Y tenemos la noción de cómo era, por ejemplo, desde que existe la televisión o desde que existe el vídeo. Pero en esa época realmente no habían este tipo de cosas. Por lo tanto, hay algunos escritos más o menos de cómo eran, pero realmente cómo eran, nosotros no lo sabemos porque no estábamos en ese momento. Dice que lo practicaban profesionalmente y que todo era perfecto. O sea, para dar ese servicio a Dios tenían que tener una preparación, ¿no? Porque no iban a ir a cantar y dar alaridos como actualmente pasa en muchos lugares. Pero a lo que me quiero ir es a esa parte que dice que era música hermosa y profesionalmente ejecutada. Si hoy nos vamos a nuestros días, ¿no? A cómo es la adoración en diversas iglesias, incluso en la adventista, porque se ha llegado tanto a degenerar que en la iglesia adventista la adoración hoy en día nosotros ya vemos cómo es, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, las otras denominaciones, digamos las pentecostales, la adoración como es en esas iglesias. O sea, se ve todo así perfectamente ejecutado, todo algo armonioso, algo hermoso. Si nosotros vamos hoy en día a algún tipo de estas iglesias, o incluso lo vemos por ahí, vemos que es un desorden. No es una adoración realmente, eso pareciera que es un carnaval o cualquier otra cosa, menos una música para adorar a Dios. Sí, desde luego uno cuando se imagina, ¿no? Aunque a veces cuesta, pero hace el intento de imaginarse cómo debe ser todos esos ángeles alrededor del trono de Dios Padre, ¿no? Dirigidos por Jesucristo, no te imaginas escenas de histerismo ni escenas de ángeles cayéndose por el suelo de la emoción, ni revolcándose, ni haciendo cosas raras, ¿no? Nosotros, como seres humanos, fuimos creados también para formar parte de ese conjunto, ¿no? Y con lo cual ya vemos claramente que la adoración debe ser siempre, pues, manteniendo la compostura, ¿no? O sea, puedes amar muy intensamente sin necesidad de revolcarte por el suelo, ¿no? Pues, y entonces, y ellos se agarran de ciertas cosas que ven en la Biblia, por ejemplo, mucho de David, ¿no? Y dicen, David bailaba, David danzaba con alegría, saltaba y por lo tanto, pues nosotros, pero realmente ellos estuvieron en esa época que se hacían estas cosas. O vieron realmente qué era lo que pasaba, o el por qué, o cómo se hacía la situación, que no tenía nada que ver con lo que pasa hoy en día. O sea, no tenemos mucha idea tampoco de la cultura hebrea, y mucho menos de la cultura judía de antaño, y de cómo se hacía, ¿no? De cómo celebraban. Tenemos lo que dice la Biblia, más o menos nos hacemos una idea. Y tampoco, cuando se habla de David que hacía esas cosas, tampoco nos vamos al contexto de qué era lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que cuando la gente quiere seguir haciendo lo que le agrada, pues se agarra de ciertos versículos y ahí está. Y entonces, claro, y si vemos aquí,
y vemos en la Biblia, leemos cómo estaban dispuestos los cantores, los instrumentistas, cómo se hacía para adorar a Dios. Vemos que dista mucho de lo que pasa hoy en día, sobre todo en este tipo de iglesias donde la adoración realmente da pena. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede estar un Dios, que la Biblia lo menciona, un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios tan sublime, en un lugar donde lo que hay es un bullicio, donde a veces ni se entiende lo que se está diciendo, donde a veces lo único que te apetece es salir corriendo de ese lugar? Entonces, pero claro, no hay un discernimiento de realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque son muchos engañados, ¿no? Y otros ya les va bien. Ellos han salido del mundo, de todo eso, pues ellos quieren seguir a Dios de esa forma, ¿no? Y si nos vamos a la iglesia adventista, ¿qué está pasando hoy en día con los adventistas? ¿Qué está pasando con la adoración adventista? ¿Qué está pasando con la música que se está haciendo en la iglesia adventista? Se tenía antes, años atrás, se tenía una forma de adorar específica en la iglesia adventista. Al menos yo la recuerdo, que ya se empezaba a degenerar un poco, ¿no? Pero que era algo más tranquilo, donde se utilizaba cierto tipo de instrumento, pero hoy en día vemos iglesias que está lleno de música que realmente dista mucho de lo que es adoración a Dios, iglesias llenas de baterías, de todos estos instrumentos de percusión que ya sabemos para qué se utilizan o de dónde provienen, ¿no? O sea, cuál es el sentido y realmente la música que es para adorar a Dios existe hoy en día en la iglesia. Realmente que muy poco se está, y cuando se decide decir algo de lo que está pasando en la iglesia, ¿no? De cómo todo el mundo se está introduciendo hasta en la forma de adoración, ¿qué pasa? Te tildan de que de fanático, de que los jóvenes es la forma que tenemos de atraer a los jóvenes, que es por los jóvenes que se hace, y se empieza a dar un tipo de argumentos que realmente no tienen sentido cuando vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, la forma de adorar a Dios tiene que ser algo, ya se me olvidó, algo sagrado, ¿no? Y en algo sagrado vas a meter un tipo de ritmo que realmente no tiene nada que ver con Dios. Desde luego la música es una de las armas más potentes, ¿no? Que tiene tanto la divinidad como el enemigo para encauzar, ¿no? las emociones de la persona, ¿no? Entonces vemos claramente como Satanás, que era el director de los coros celestiales, pues ha ejercido aquí en la tierra una influencia muy grande a través de la música, ¿no? Y los jóvenes y los no tan jóvenes somos arrastrados, ¿no? por una música que nos provoca unas emociones que, aunque parece que nos eleven, en realidad nos apartan de Dios, ¿no? Porque nos conectan muchas veces con la animalidad más que con la espiritualidad, ¿no? Sí, sí. La espiritualidad del Dios de la Biblia, no con la espiritualidad del otro, ¿no? Bueno, y es que a eso vamos también, a lo que decía Luis, ¿no? Satanás, ¿quién era? El director de música, cualquiera terrenalmente hablando no sabe más que él. Sabe la música, de la música lo sabe absolutamente todo, sabe cómo llegar al ser humano a través de la música, ¿no? Y en cuestiones de la adoración a Dios, él sabe cómo sacar a Dios de ahí, de ese lado. Sería bueno que entre todos estudiáramos un poco cómo Satanás utiliza la música. Porque si supiéramos que toda esta música que la gente escucha viene del vudú, y después de allí salió el jazz más todo lo que viene el rock y compañía, sería bueno de que la gente estudiara y cómo da los mensajes, no por la letra, sino por el ritmo, la armonía y la melodía. Y sería bueno que la gente estudiara individualmente para aprender, porque es una pasada cómo
cómo Satanás se lleva a la gente con el ritmo. Sí, a través del ritmo, porque hoy en día ese es el problema. Me acuerdo que muchos en la iglesia decían, pero bueno, lo que importa es la letra, escucha lo que dice. Bueno, y también que la música que hacen hoy en día, toda la parte esta protestante evangélica, o de ese ramo, ¿no? Si ves las letras, hay letras que totalmente distan mucho de las doctrinas adventistas. Hablan de la inmortalidad del alma en muchas de las canciones que hacen, que es impresionante, y hablan de otras cosas que realmente no son cosas que están en la Biblia o como deberían de ser. Y luego nos vamos al ritmo, que realmente, sí, la letra te entra, pero el ritmo es algo que te entra más profundamente. O sea, lo que hace el ritmo te anula el lóbulo frontal, te quedas sin razonamiento y sin entendimiento. Luego a partir de allí Satanás ya vudú, te hipnotiza. Es importante el ritmo, tenemos que controlar, y las distracciones, porque si no Satanás nos anula. sí, hay mucha gente, bueno, hay muchos conocedores de música o que están dedicados a la música en la iglesia adventista que dicen eso, ¿no? De que, bueno, no importa, o sea, no importa el ritmo, importa lo que dice y ya está. Cuando si realmente son conocedores de música deberían de ver que sí importa y que importa mucho. ¿Querías comentar tú? Sí, que de hecho a nivel científico se considera que la música, en el momento que una persona recibe un tono musical, independientemente de la letra, le está transmitiendo algo. Le transmite algo que dice que no es ambiguo. Igual que el lenguaje puede ser ambiguo, puedes decir una cosa y pensar otra, o puedes decir un tono y pensar otro. En cambio la música no, la música tiene un lenguaje que va directo al corazón, o sea, se queda grabado dentro de ti. Y dice que así es como aprenden los niños. Los niños no aprenden la lengua de manera, digamos, cognitiva, como lo haríamos los adultos cuando vamos a aprender francés o inglés o eso, ¿no? Los niños aprenden tantas lenguas por la entonación, por la música en la que se les habla. Entonces, ellos aprenden a hablar por la música, por el tono de tu voz, por cómo entonas cuando le hablas. Dice que van asumiendo lo que quieren decir las cosas por tus gestos, por tu tono. Y poco a poco luego, cuando ellos son más mayores, ya van asumiendo esas letras y van asumiendo esa manera de hablar. Pero de entrada lo que aprenden los niños es música. Por eso Satanás sabe que es tan poderosa. Y sobre todo con los jóvenes, porque aún tienen la capacidad de aprender tan rápido, ¿no? Entonces, si a unos chavales les ponemos música, depende de qué tipo, van a estar condicionados en su aprendizaje para más adelante, ¿no? Y los jóvenes que hoy en día están escuchando esto, tienen que saber eso, que se están exponiendo a un dominio. Pero esto es científicamente probado, no es una creencia, no es un tabú, no, es científicamente probado y lo pueden encontrar en cualquier sitio. Luego quería recordar Amós 8:3. Dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Este texto está relacionado con el tiempo final. Sí. Y realmente nos muestra que realmente habrá un tercer templo, porque realmente habla cantores del templo. Pero es muy interesante que se refiera a los cantores del templo y no a otros del templo. Es muy interesante. Eso quiere decir que quizás esos cantores estén incitando a las gentes a hacer algo. Pueden mover masas los cantores, ¿no? Es que, claro, esos cantores precisamente estarán alabando a alguien, porque todos eran cantos de alabanza a Dios. Y si el templo no va a ser el de Cristo, sino que va a ser el de Satanás, haciéndose pasar por Cristo, estarán alabando a Cristo, e incitando a todo el resto del mundo que estará centrado en ese templo a alabar a Satanás. O sea, realmente, claro, les toca sí o sí a ellos de directo la mano de Dios, por supuesto. Para hacerlo corto, a ver si me puedo explicar bien, la estrategia de Satanás con la música es, primero pone el ritmo, anula el lóbulo frontal y luego introduce la letra con su enseñanza. Por eso es tan importante lo que el ritmo, la armonía y la melodía. Anula a la persona, luego queda anulada y luego pone el mensaje, que es la letra.
va detrás. Quería comentar que muchas de las canciones cristianas o llamadas muchas de las canciones cristianas que se muestran dicen cosas que son ciertas. Hay pocas canciones cristianas que digan cosas que no son ciertas. Aquí el problema es el sentimiento, más que otra cosa, ¿eh? El ritmo lo que hace es exacerbar los latidos del corazón, van a ritmo de ese ritmo. Es incitar a tu corazón antes que a tu mente. Entonces te dejas llevar por eso. Y al dejarte llevar por eso, lo que grana es el sentimiento. ¿Qué sientes cuando estás escuchando eso? Entonces muchas personas confunden el sentimiento con la adoración. Entonces el sentimiento que tú sientes cuando estás haciendo eso se considera fe, cuando no tiene que ver nada con la fe, ¿eh? Ese es el problema. Es como un chute, es como una dosis. Muchas personas no pueden adorar sin música. Y de hecho cuando se reúnen para adorar, tocan música. Si no, parece que no hay elevación al cielo. Se lleva al extremo, se lleva a la corrupción lo que dice la palabra de Dios mismo, ¿no? Que eso eleva el alma al cielo, eleva el corazón al cielo, ¿no? Pero que es un momento concreto, una situación concreta y unas condiciones concretas de esa música, si no, ¿dónde vamos a parar, no? Así es, y aparte de eso, pues sabemos el poder que tiene la música, ¿no? Y de cómo la música pues puede llegarnos a incluso a hacer ciertos tipos de cosas que a lo mejor no lo queríamos hacer, pero la misma música incita a veces a muchas de las cosas que hacemos. Pero llevada al plano espiritual, o sea, la música secular llevada al plano espiritual, disfrazándola de música espiritual, pero que en realidad es música secular que está hecha para influir en las masas, para influir en los sentimientos de las personas, para sacar de ellas cierto tipo de cosas, llevadas al plano espiritual. Es muy correcto, lo único que falta una cosa, que luego la gente se piensa que al haber movido los sentimientos con el ritmo, se piensan que han recibido el Espíritu Santo. Aquí ya está el engaño. Exacto, a eso voy, que llevado a ese plano, claro, hace sentir esas emociones, ¿no? Y que la gente piensa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha colmado, dicen el Espíritu Santo, y por lo tanto unos lloran, otros ríen, otros gritan, otros saltan. Bueno, diferente, depende del tipo de música que se esté tocando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si ya no se siente eso, si ya no estás con esa emoción y con ese sentimiento, ya Dios no está en ti. O sea, si tienes una forma de adoración, digamos, más o menos correcta, ¿no? Algo sublime, y tú estás adorando con algún himno o alguna música que realmente es una música tranquila, digamos, o una música que realmente te lleva a Dios. Y entonces viene otra persona que viene de un mundo o que ha experimentado este tipo de emociones y viene y siente este tipo, dice, no, pero si es que ahí el Espíritu de Dios no está, porque es que no siento nada, o sea, el Espíritu Santo no siento ninguna emoción. Entonces, sobre todo para las personas que vienen del mundo pentecostal, digamos que son los que más emotivos, ¿no? Que incluso en los evangélicos, en los católicos ya hay este tipo, pero cuando viene de ahí y viene con ese concepto, ¿no? Y escucha a veces algún himno, dice, pero eso no me produce absolutamente nada, por lo tanto Dios no está ahí. O sea, y ya totalmente el engaño del enemigo ha hecho que esa persona sienta eso, ¿no? Y sacar de eso de la persona que realmente entienda lo que es el Espíritu Santo, cómo se debe de sentir o cómo debemos de adorar, es muy difícil hacerle entender eso a una persona que ha experimentado este cierto tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué está pasando hoy en día en la iglesia adventista? A eso voy. Que todo esto de las otras iglesias, a través de ¿cómo se ha ido introduciendo? Pues bueno, el diablo lo ha ido haciendo, pero a través de los cantantes famosos estos de música cristiana que hay hoy en día, y que viene de eso desde hace tiempo. Claro, los jóvenes lo van escuchando, ¿no? Y como se parece tanto a los ritmos de la música secular,
pues mira, me agrada y lo introduzco. Entonces, ¿qué ha pasado? En la iglesia, pues mira, vamos a hacerle caso a los jóvenes, el diablo se ha apropiado de eso, ¿no? Y vamos a introducirlo para que no se nos vayan. Ese es el argumento de muchos con los que yo hablaba, incluso pastores. Bueno, es porque tenemos que atraer a los jóvenes y los jóvenes hay que, en lugar de que estén afuera, que estén adentro, no importa si es esa música, la cuestión es tener a los jóvenes ahí. O sea, un error total, ¿por qué? Porque de esa forma se ha ido metiendo el mundo en la iglesia, sobre todo en la parte de la adoración, que es algo tan importante. ¿Y qué dicen? ¿Qué excusa te dan o qué argumento te dan? Bueno, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y entonces, claro, incluso salen supuestamente conocedores de música dentro de la iglesia que empiezan a hacer conferencias y charlas donde tiran por tierra absolutamente la música. Dicen, a ver, que es cierto, vamos a poner algo claro. Nosotros no sabemos cómo era la adoración de los salmos, digamos, porque sabemos que los salmos son cantos, ¿no? Y tenían un tipo de ritmo, pero ¿realmente sabemos cómo era? No lo sabemos. ¿Sabemos cómo es la música del cielo? No hemos estado ahí. O sea, así a ciencia cierta no lo sabemos tanto, pero tenemos un poco de lógica y un poco de cordura y empezamos a ver que en el cielo no habrá ese tipo de locura que vende el mundo o ese tipo de baladas, porque en la iglesia no solo se meten cuestiones así más rítmicas, sino que mucho la balada, mucho algo que se utiliza mucho para el ámbito del amor, supuestamente que dicen en el mundo, y se pone para Dios. Mucha sensualidad también que no debería de estar. Entonces, por lógica, debemos de entender que para Dios eso no está bien. El objetivo de Satanás, aparte de todo esto lo que dices, que es muy importante, el primer objetivo que hay en los mensajes de toda la música que circula desde hace años es: yo hago lo que me da la gana, no necesito a Dios. Satanás está introduciendo esto en toda la música que se está circulando por la calle. Luego vamos a salir a dar el mensaje, ¿eh? Pues sí, vamos, pero con Jesús delante. Serán pocos, pero serán los que aman a Dios. Sí, sí. ¿Alguien más quería? Me gustaría hacer algún apunte para aclarar alguna cosa. Por ejemplo, el tema del ritmo. El ritmo es algo esencial. Cuando se toca el piano, se utiliza ritmo también para tocar el piano. O sea, no es que el ritmo sea algo malo en sí. El problema es cómo se utiliza. Si se aplica de una forma, como decía Ángel, ¿no?, que altera tu ritmo natural que Dios ha puesto en nosotros, es cuando también, utilizando mucho la repetición, cuando se llega como a un estado hipnótico. Por eso cuando vemos lo que decía también David, todo el vudú, como utilizaban para llegar a sus trances, utilizaban una percusión. Un tipo de percusión. Y además utilizaban unos ciertos patrones rítmicos sincopados, que quiere decir que la acentuación no está donde predominaría. O sea, tú cuando andas das el primer paso y después das el segundo, y el primero es como el que se acentúa más, ¿no? Es como el corazón. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno. La síncopa sería acentuar el paso débil, ¿no?, que sería el segundo, por ejemplo. Utilizando un montón de estos recursos rítmicos y muy repetitivos es cuando se llega a una alteración de la conciencia, que es lo que busca Satanás, ¿no? Sí, eso es importante lo que estabas comentando, porque, también vamos al otro extremo de la gente hoy en día, porque claro, equilibrios no hay, tanto de un lado como del otro se van totalmente a los extremos. Hay gente que yo no sé qué tipo de instrumento utilizaría ya, porque es que todos los pintan como demoníacos, ¿no? A ver, hay ciertos tipos de instrumentos que tú lo puedes utilizar para una cosa y para otra. Tú les puedes dar, como decía, el ritmo para una cosa o para otro. Con esto no quiere decir que todos los instrumentos son malos.
o todos son del demonio, o que todos los ha creado el demonio, porque al fin y al cabo, bueno, la Biblia habla de ciertos tipos de instrumentos, pero hay instrumentos que realmente se pueden utilizar de una manera sublime, de una manera más ordenada, más armoniosa, más musical. Lo que pasa es que el diablo ha utilizado todo este tipo de cosas para llegar a lo que él quiere. Y realmente alguien que sepa de música y que la oriente bien hoy en día, muy pocas personas. Y en la iglesia adventista, pues claro, hay de un ramo y del otro, tanto los que defienden que se puede utilizar todo tipo de cosas como los que defienden que no, que absolutamente nada. Que realmente nosotros sepamos cómo es la música en el cielo, no lo sabemos, o alguien ha estado aquí en el cielo, nadie. Elena White, de hecho, deja una de sus citas, habla y dice, ella estuvo en el cielo. Pasa el micro que ella estuvo en el cielo y ella escuchó la música celestial. Y cuando llegó aquí, bueno, en una de sus visiones, ¿no? Cuando llega aquí y escucha los signos, porque es lo que había en la iglesia, ¿no? Dice que realmente no sé cuál es la palabra que utiliza porque no me acuerdo, pero llegó a referirse de que realmente la música del cielo no tenía nada que ver con la de aquí. O sea, lo sublime, lo armonioso, todo distaba. No es que decía que eso era malo, sino que realmente eso era algo superior, algo maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tachar a todos los instrumentos de malo? No, claro que no. Depende de cómo se utilicen. Bueno, dos cosas. Una respecto del enamoramiento, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, no, es que tenemos que enamorarnos de Cristo? Y la gente se lo toma como enamorarnos de nuestras esposas o nuestros esposos. Entonces es cuando utilizan las mismas canciones para uno que para otro. Y yo no sé dónde vamos a llegar a parar a esto, porque cuántas veces nos se ha mostrado cómo Satanás ha llegado incluso a forzar a mujeres, o ¿por qué? ¿No? ¿De qué manera? ¿No? O sea, que estamos llevándolo a un plano que es donde Satanás quiere, ¿no? Sí, puro sentimentalismo carnal, y eso no puede ser, no es así. Por eso necesitas imágenes, porque si no, tienes que enamorarte de algo que ves, ¿no? También. Y luego el tema de, no sé si es asincopado o sincopado. ¿Cómo es? Sincopado. El reggaetón es el ejemplo más claro del síncope. Porque te da un síncope cuando lo escuchas primero, ¿no? El síncope es eso, que el corazón late más fuerte en donde no tiene que latir y te da un ataque al corazón. El síncope, el ritmo de reggaetón es pam, 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 pam. ¿Qué es? Pam, 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 pam. El segundo, ¿no? Es el segundo el que es más fuerte. Y realmente es lo que dice Josep, yo no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? Que es el segundo ritmo el más fuerte y constantemente y repetitivo. Y en todas las canciones y absolutamente todos los artistas para vender discos han tenido que hacer un reggaetón. Sí, sí, sí. Y ahora hay una variante del reggaetón que no sé cómo se llama, pero la están metiendo con el rap mezclado, una especie de trap que es un reggaetón encubierto. Y muchas veces los chavales lo escuchan pensando que estoy escuchando otra cosa, pero no. Es el mismo reggaetón, pero con otra historia, con alguien hablando sin vocalizar y etcétera, ¿no? O sea que básicamente estamos, y además es el ritmo que más ha durado en la historia, creo. Porque yo recuerdo cuando tenía otra vida que aún lo escuchaba. Empezó cuando yo tenía otra vida, ya me cansaba de escucharlo. Y yo he sido de música. Y me cansaba ya de escucharlo cuando tenía otra vida. Y hace por lo menos, estamos hablando de 12 años, no sé cuántos ya. Hace tiempo viene. Ahora estamos en el 19, bauticé en el 2008. Bueno, pues ya más de 13, 14, 15 años. O sea, es una animalada el tiempo que ha durado este ritmo. Yo nunca en la vida había oído algo que durara tanto. Las canciones duraban un tiempo, duraban un año, 2 años, cambiaba el ritmo, la gente se cansaba. Ahora no. Al menos desde el 2000 viene de estos tipos de ritmos. Porque Satanás ve que es efectivo, es muy efectivo. Y como el mundo latino está en todos lados, está ayudando también a que eso corra por todos lados. Sí, sí. No, o sea, tenemos que reaccionar ya. Y lo que está haciendo el reggaetón hoy en día en los jóvenes es espeluznante.
Sí, vamos, es espeluznante. El tipo de lo que le llega a afectar la mente es impresionante. Y lo peor es, bueno, ya, se ha introducido en las iglesias pentecostales porque ahí tienen reggaetón cristiano, bueno, todo lo que quieras. Pero que en la iglesia haya exactamente reggaetón no, pero algo parecido con este estilo, hay música que ya se hace dentro de la iglesia, algo así. Yo no voy a hablar de reggaetón porque yo ni sé, la verdad es que no sé si se ha introducido o no se ha introducido. Que los jóvenes lo escuchan, eso está claro. Pero como adoración, he visto muchos vídeos de cosas de los clubes, digamos, y que van haciendo así tipo música, y a ti lo único que te dan ganas es de salir bailando. Y lo he visto, y los que son de la iglesia no me van a dejar por mentirosa que es así, lamentablemente. Y te vuelven a dar la misma excusa, ¿no? Ese es el ritmo de hoy en día, y por lo tanto tenemos que introducirlo para que los jóvenes estén ahí y no se nos vayan. ¿Qué es lo que dicen? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, cuando hablaban en el servicio del templo, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Cuando se introducía cosas que realmente estábamos ofreciendo fuego extraño a Dios, porque se introducían cosas que no eran cosas sagradas. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía Dios con estas personas? Los cortaba, se morían totalmente, los cortaba del servicio. Y hoy en día no se está también ofreciendo a Dios ese tipo de cosas extrañas, porque de divinas no tienen absolutamente nada. Entonces, lo que se está haciendo hoy en día es muy triste. Ya vemos la apostasía que está de lleno en la iglesia, y en la adoración no iba a ser lo contrario, ¿no? La forma de cómo se está introduciendo la música que no debería de estar es impresionante. Y lamentablemente nosotros, ¿qué podemos hacer? No lo podemos parar, porque la apostasía en la iglesia ya no se puede parar. Está, y cada vez irá peor, porque la iglesia está siendo vomitada, hablando de la denominación en general, ¿no? De todo. Ahora que has hablado del fuego extraño, fueron hijos de sacerdotes, ¿verdad? Los que ofrecieron fuego. ¿Los hijos de Aarón? Eran sí, levitas. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fueron suprimidos al instante. ¿Recordáis cómo la semana pasada estuvimos hablando del fuego, de lo que representaba, ¿no? Que era ese sinónimo de la sangre y esa manera que teníamos de hablar a los demás, y cuando le estábamos hablando a los demás, le estábamos dando fuego, porque eso era lo que iba a hacer que se limpiaran, ¿no? Toda esa palabra. Si nosotros damos fuego extraño, estamos dando un fuego extraño, una palabra extraña, algo que no les limpie, pues lo que hace es ensuciarles, desde luego. Sí, sí. O sea que hay diferentes tipos de fuego, evidentemente, ¿no? Y pues Satanás usa el que no es. Sí, la cuestión es sacar a Dios totalmente de la iglesia, sacar a Dios de la vida de las personas, sacar a Dios de todo el conjunto. O sea, el Satanás odia a Dios, lo sabemos. Y él quiere ¿qué hace la música también? Te prepara te anubla, ¿no? Lo que decía, es un tipo de hipnosis. Entonces, ¿qué pasa cuando te llega la verdad? Te rebota. No lo puedes ver. Está nublada la mente. La mente solo está en ese ritmo, en lo que te hace sentir. Y cuando te llega la verdad, esa verdad que es cortante, como dice, que realmente te hace pensar, te hace reflexionar, te hace cambiar, ¿qué pasa? No puedes entrar en la verdad en ti. Entonces, claro, ¿y cuál es la forma? O sea, ¿cuál es el grupo que acapara más Satanás con la música? ¿A quiénes? A los jóvenes. Claro que los adultos, pero a los jóvenes, que es algo que mueve mucho, los atrapa. Y se les puede llegar a estas personas con la verdad cuando están tan hipnotizados con este tipo de música. No, la rechazan, no la pueden ver. O sea, no pueden percibir lo que es la verdad en sí. Ellos están para divertirse, para las emociones y para todo, pero para la verdad no están preparados. Satanás ha hecho un trabajo espectacular en cuanto al ámbito de la música, sobre todo con los jóvenes en la iglesia. Y Andrea aquí me recordaba,
como Elena White en su época advirtió que en los tiempos finales volverían este tipo, los voceríos que habla de los tambores y todo eso, en los tiempos finales se volvería otra vez. Se volverían a ver este tipo de cosas extrañas dentro de la iglesia, de lo que pasó, y que para el tiempo del fin. ¿Y por qué se introduce? Por lo mismo tanto, para que la verdad no pueda penetrar, y sobre todo ahora, en el tiempo del fin, cuando es más importante que se conozca la verdad del mensaje del cuarto ángel, Satanás tiene a los jóvenes totalmente dormidos, unos con una cosa, pero sobre todo con la música y con los tipos de diversiones que tiene. En la Biblia hay un dato interesante, y es cuando hay la genealogía de Caín. Y es muy interesante porque de él sale Lamec, que toma ya por primera vez en la historia 2 mujeres, Ada y Zila. Y de la primera dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Luego hay otro que es artífice de toda obra de bronce, de hierro, etc. Pero fijaos la importancia, es padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Eran instrumentos malos? No. En absoluto, ¿eh? Porque en el cielo hay arpas y tendremos arpas. David tocaba arpa también, o lira, bueno, y las flautas tampoco son nada malo. En cambio, fijaos una vez más, como siempre hay el plagio satánico, se aprovecha de lo que Dios ya ha hecho, o tiene ya en el cielo, para pasarlo a los hombres. Y luego, evidentemente, pues un mismo instrumento que puede ser tocado para bien, termina embaucando a la persona y llevándola al terreno satánico. Sí, sí. Una vez más, los instrumentos no siempre son la diferencia entre unos y otros, sino que también es cómo son usados, Como son, por supuesto. sí, lo que decíamos anteriormente, porque, por ejemplo, los signos que tenemos hoy en día, dentro, tanto los que habían antes como los nuevos, bueno, si vamos a los ritmos que tienen, por ejemplo, hay muchos de nuestros signos que es música country. Algunos no se han dado cuenta, a lo mejor los conocedores de música sí, pero muchos de los ritmos... Música típica del oeste, música tipo del oeste, de la época. de la época, de cuando se hacían, ¿no? Y que muchos de los himnos no se hicieron en la iglesia adventista, sino que vienen del mundo protestante, ¿no? Y Elena White los crucificó por eso. No. Era lo que se conocía y se ponía dentro de un contexto, algo en orden, una música melodiosa que se podía adorar a Dios dentro de lo que se conocía y dentro de las limitaciones que tenemos en este mundo. Entonces, claro, porque vamos hoy en día a muchas personas que se van por el lado opuesto, por el lado extremo, ¿no? Que ahora yo no sé qué es lo que escucharían, porque todo lo ponen o entonan los himnos de una manera horrorosa también, porque se ponen a cantarlos, ellos le dan un ritmo y con unos alaridos otras veces o unas desentonaciones tremendas. Entonces, tenemos que tener un poco de equilibrio también en esas cuestiones. Y yo creo que todo aquí corre alrededor de lo mismo. Satanás, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer lo mismo que Dios. Y es básicamente poner una barrera ante su enemigo. Lo antes posible que tenemos que hacer, los que podemos, pues hablar a nuestros hijos para que tengan una barrera puesta, ¿no? Luego puede ser que ellos hagan y hagan lo contrario. Pero tenemos que poner una barrera en su mente para que cuando llegue esos dardos, pues al menos sean desviados, rebotados o de alguna manera. Lo mismo quiere hacer Satanás. Quiere llegar antes que nosotros, quiere poner ahí una barrera para que luego cuando nosotros digamos las cosas, ya eso sea rechazado, ¿no? Como decías tú. Entonces no hay tiempo que perder, ¿no? Y eso Satanás lo sabe, ¿no? El tiempo se acaba y lo está haciendo, ya no es solo el mensaje para las personas, ¿no?, de la misma iglesia, sino todo el mundo está siendo lleno de barreras en su mente, ¿no? Todos son barreras. Hay gente que tiene 3, 4, 5, 10 niveles de barreras que no entiendes por qué algunos tienen 10, otros tienen 1 y otros están a punto para preparar para escucharte, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos deja perplejos, ¿no? Sabemos que estamos en el último tiempo. ¿Qué pasó antes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó antes, no? ¿Qué pasó antes del diluvio, no? La gente fue negando y fue negando y fue negando. Entonces llega un momento que estamos en un punto de la historia en el que ya hay una descendencia en la que pocos pueden
estar preparados, ¿no? Y son los pocos que tenemos que encontrar. Y eso tenemos que asumirlo, ¿no? Y como no nos demos prisa, pues evidentemente sí que es verdad que el Señor tiene a los suyos guardados, ¿no? Pero tenemos que ir rápido porque cada uno tiene su libre albedrío, ¿no? Y esas barreras van construyéndose y Satanás no para de trabajar, no para. Y nosotros muchas veces que buscamos vacaciones, ¿de qué vacaciones? ¿No? ¿Descansar de qué, no? Bueno, y para ir terminando un poco, bueno, más que todo el tema un poco fuerte, traía la escuela sabática era ese porque se estaba tratando de la adoración. Vamos a ver un poquito de cosas más, pero ahí era. Otra cosa es, cuando hablamos de adoración también, bueno, Elena White habla del uso de no me acuerdo cuál es el libro, el uso de la voz y la música. La voz, sí. Tiene un libro muy interesante donde habla acerca de esto y también acerca de la forma en cómo tú adoras a Dios, ¿no? Porque también lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A veces hay personas que no quieren nada de música, lo único que se ponen es a cantar ellos, ¿no? Y a veces dan ganas de salir corriendo, depende de quién cante. Bueno, otro problema con esta de la adoración musical, cuando no se debe, es cuando alguien que está cantando se exalta a sí mismo. Sí. El talento musical muchas veces fomenta el orgullo y la ambición por la exhibición, y los cantantes dedican muy pocos pensamientos a la adoración de Dios, nos habla la hermana White. Y también nos dice que la imagen divina ha sido desfigurada y casi borrada en todos los aspectos. Este mundo y los dones de Dios nos llegan con una mezcla de bien y del mal. La música no es moral ni espiritualmente neutra. Puede elevarnos hasta la experiencia humana más sublime o puede ser usada por el príncipe del mal para rebajarnos y degradarnos para despertar sensualidad, pasiones, desesperación, ira y odio. Si nosotros no estamos bien con Dios, a veces solo cantamos para que los demás nos escuchen, pero no porque tenemos de verdad esa conexión con Dios. Este es otro de los problemas de las personas que cantan en la iglesia. Gracias, Andreita. Sí, es un punto importante. Y en ese libro también se habla de esto, porque hoy en día eso pasa con muchos de los cantantes dentro de la iglesia o de las personas que se dedican a este sentido, ¿no? La exaltación. Habla Elena White de esas notas que quedan, o sea, tan altas o que se quedan tan prolongadas en ciertos cantantes, ¿no? Que no debería de pasar. ¿Por qué? Porque está haciendo una admiración a la voz de esta persona, ¿no? Que, bueno, no se va a decir que es un don de Dios, porque claro que lo es, pero ella habla de este tipo de cosas, o de ciertos, no sé cómo los utiliza, de ciertos tipos sí, pero hay cierto tipo de sonidos que haces que no estás diciendo la letra, sino que estás haciendo un tipo de sonido. Sí, sí, sí. Y habla habla de esa exaltación, de que la congregación no ve lo que está, sino que ve a la persona, el cantante. Tipo ópera, sí, ella, por eso lo pone como que no se debería, ¿no? Entonces habla de que en sí la música no debiera de ser, de centrarse en una sola persona, o que habla de que debían de ser varios, habla de coros, habla de varias personas entonando música para Dios, lo dice en este libro. ¿Por qué? Porque suele pasar eso, que el ser humano ya tiene ese orgullo, ¿no?, natural que tenemos en nosotros. ¿Y qué pasa? Se exalta. ¿Y qué pasa hoy en día en la iglesia? Pues eso, hay muchos que lo hacen y yo lo he escuchado de sus propias voces, porque lo he escuchado a cantantes que lo hacen por exhibirse, o por darse a conocer, o por todo menos por lo que debe de ser, ¿no?, la adoración a Dios. Pasa mucho. Y bueno, lo decíamos anteriormente eso, ¿no?, de que también está la otra parte de los que no saben cantar, y que se ponen a cantar, y aunque no saben cantar, ponen unos alaridos y unas desentonaciones que mejor
aprenda un poco a cómo entonarse y luego, porque tampoco a Dios agrada ese tipo de cosas. Muchos pueden decir, bueno, pero es para Dios. Por lo tanto, no, pero a Dios le agrada algo hecho bien, ¿no? De una manera armónica. Pero si vamos dando gritos o alaridos o desentonaciones, a Dios eso tampoco le agrada. Vamos a pasar a otra parte que quería comentar. Habla acerca de la purificación de los sacerdotes y los levitas, los que eran gente que era dedicado a estas cosas. Y dice, después de que las escrituras hablan de la dedicación del muro y luego de la reunión de los cantores, el siguiente versículo, Nehemías 12:30, habla de la purificación. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. La raíz de la palabra hebrea para purificación significa estar limpio, ser puro. Se usa en muchos contextos del Antiguo Testamento, incluyendo los que contienen la idea de ser moralmente puro y limpio delante de Dios. Y esto nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1, del 7 al 9. O sea, hablaba de la purificación de las personas que se dedican no solamente al servicio del canto, sino que se dedican a Dios. Y no solo habla de las personas que están dedicadas a la obra de Dios, sino que todos los que nos decimos cristianos tiene que haber, claro, esa purificación que nos habla de ser limpio, ser puro delante de Dios, tratar de buscar siempre esa purificación, porque si no estamos purificándonos días con días, ¿qué servicio le podemos ofrecer a Dios? Que Dios por ejemplo, cuando se traían las ofrendas al templo, cuando se iba a sacrificar animales, que decía que no hubiese un animal que no estuviese bien en condiciones, que uno que no fuera cojo, que no tuviese enfermedades, que no tuviese absolutamente nada, que fuera algo limpio, algo puro. Eso era lo que Dios le agradaba. Por lo tanto, nosotros, como sacrificio para Dios, debemos de estar en eso, ofreciendo, purificándonos, no solamente en nuestro día a día, en nuestros pensamientos, absolutamente en todo lo que nuestra vida, ¿no? Tanto interiormente como exteriormente. Dios nos llama a ese tipo de limpieza, ¿no? Y por lo tanto los sacerdotes tenían que ser ese tipo de personas, ¿no? Personas que se dedicaran a purificarse constantemente. ¿Para qué? Para estar bien y para ofrecer un buen servicio a Dios. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de esto. Si no, vamos siguiendo nos habla dice, 2 formidables coros de acción de gracia. Bueno, eso está en Nehemías, no lo voy a comentar. Voy a pasar a la parte. También nos habla acerca de los sacrificios como parte de la adoración. Bueno, otra cosa que ya lo sabemos, ¿no? Lo que se ofrecían, los sacrificios que se ofrecían, era el aspecto más esencial de la adoración en la época del templo. Se utilizaban varios sacrificios diferentes, ya sea por promesa de perdón o para expresar la alegría de la comunión y la gratitud a Dios. Entonces, a mí me faltó en esta escuela sabática, ya sabemos que pedimos mucho, ¿no? Pero me faltó, o sea, están hablando un poco de la adoración, ¿no? Y se ponen a hablar de los sacrificios y de cómo se ofrecían. Esto ya lo sabemos un poco para estar redondando siempre en lo mismo. Pero en parte de la adoración, lo que estuvimos hablando nosotros, la adoración correcta, ¿no? Se habla muy escuetamente bueno, se refiere solamente a lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Pero lo que está pasando hoy en día, claro, no lo van a mencionar, porque lamentablemente la iglesia está como está, ¿no? Pero ¿qué se tocará hoy en día en las iglesias, en las escuelas sabáticas? ¿Qué se dirá? Absolutamente nada de lo que estamos comentando aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque según la gente, pues la iglesia sí, hay personas que hay cosas que no están bien, pero bueno, la iglesia seguirá hasta el final, la iglesia santa, justa y buena, como la iglesia católica, ¿no? Y lamentablemente las cosas que se deben de denunciar no se hacen.
Y los jóvenes, por lo tanto, que es lo que los debemos de estar instruyendo, se quedarán igual con estas escuelas sabáticas, los que son. Y luego, al final, nos habla del día jueves, sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Y vamos a ir un poco al final, a la cita que hay aquí de Elena White. Dice, de la parte del jueves, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuevamente dicen que el pueblo de ese entonces indudablemente no tenía luz de la que tenemos hoy, entendía lo suficiente como para saber que la obra de los levitas, que solo podían servir en el templo, era muy importante. Estaban entusiasmados en que la obra de Dios se llevara a cabo a través de ellos, dice. La nación había dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, a orar y adorar y a rededicarse a Él. En medio de todo eso, se dieron cuenta de que los ministerios del templo habían sido descuidados y debían ser restaurados. Bueno, lo que pasaba, ¿no? Los levitas eran los que se debían dedicar solamente al servicio del templo, ya sea en función de los sacerdotes, de los cantores, bueno, todo lo que... ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Pues se había descuidado tanto, no estaba llegando, o sea, el dinero suficiente para que ellos se dedicaran a ese tipo de cosas. ¿Y qué pasaba? Pues cada uno se iba a trabajar porque no tenía cómo sostenerse y se iba a trabajar y por lo tanto eso es lo que estaban tratando de reedificar en ese tiempo. Y aquí nos dice algo. Dice, desgraciadamente a menudo damos por sentado a los pastores, los maestros de la palabra y los músicos. Incluso durante la época de Nehemías, el apoyo a los levitas a veces era enérgico y otras veces muy débil. Los levitas muchas veces tenían que dedicarse a otros trabajos para poder mantener a sus familias, porque el pueblo dejaba de diezmar y de dar ofrendas. Sin diezmos ni ofrendas no existe una iglesia mundial organizada. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestros pastores mediante contribuciones monetarias y también expresándoles nuestro reconocimiento. La iglesia quizá nunca sea perfecta, pero eso no debería de impedir que demos voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. Esto nos dice la escuela sabática, que la iglesia no es perfecta, pero nosotros debemos de seguir dando el dinero, aunque veamos que se invierte en armas, veamos que el dinero se utiliza en bolsa, veamos que el dinero se utiliza en todo menos en la obra de Dios. O sea, no importa lo que haga la iglesia, no importa lo que hagan los pastores, no importa. Nosotros tenemos que seguir dando porque de esa manera la iglesia tiene que seguir andando. Si no hay eso, pues no se puede. Pero realmente es así. Ya lo estuvimos hablando en ocasiones, incluso en las conferencias de noticias, ¿no? Cuando se estuvo denunciando sobre todo lo que se hacía, muchas veces con el dinero del diezmo que llegaba a las iglesias, cómo se invertía en bolsa, en una especulación, donde se podía perder absolutamente todo el dinero y cómo también se estaba invirtiendo en armas, en algo que se utiliza para matar gente. O sea, y supuestamente la iglesia está entregando vida, ¿no? Queremos dar vida a la gente, queremos dar el mensaje de salvación. Mas, sin embargo, entréguenos vuestro diezmo y lo vamos a invertir en quitarle la vida a la gente. Es muy triste, pero es lo que está pasando. Y aún así dice, aunque la iglesia no sea perfecta, hay que seguir. Aquí está. Que, claro, evidentemente los humanos perfectos no somos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gotas que colman vasos, entonces siempre uno debe de estar alerta de poner ciertos límites, ¿no? Claro que no somos perfectos, pero eso no da vía libre a que entonces todo tenga que tirar para adelante sin hacer cambios, ¿no? Porque entonces acabaríamos siempre pues mal, ¿no?
Entonces, esto que comentas del tema de las armas es un tema especialmente grave, ¿no?, en un cristiano, de vincularse de alguna forma con ese mundo es algo terrible, ¿no? Y eso debería ya, esto te demuestra un poco hasta qué punto estamos dormidos, ¿no?, como iglesia, ¿no?, porque realmente la gente que forma parte de esa iglesia, desde el último al primero, tendrían que reaccionar a eso, ¿no? Si no se hace, ya te está hablando también del estado mental en que está la gente hoy en día, ¿no? Porque es que son gotas que colman vasos que no se deberían de dejar pasar, ¿no? Son muy graves, ¿no? Y si no se conoce, vale, pero una vez se ha dado a conocer, entonces debería de haber una revolución ahí dentro, ¿no? No puede ser que todo siga igual, ¿no? Porque si no nos convertimos en seguidores, ¿no?, en hinchas, ¿no?, hinchas de un equipo, como el que apoya a uno porque es su equipo y pase lo que pase lo apoya. Hombre, no, hay que poner límites, ¿no? Así es. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. A ver, Dios lo que quiere es que lo amemos voluntariamente, ¿no?, sin obligaciones. Y luego para la adoración lo mismo. Quiere que voluntariamente lo adoramos y lo obedezcamos, sin ninguna obligación. Cosa que Satanás es todo lo contrario. Incluso en la hipocresía a él ya le va bien, sin que la gente sepa, solo yendo por los malos caminos, aunque no lo adoren directamente, pero viviendo una vida errada, él ya está contento, que para él ya sirve como adoración. Yo creo que hay que ver un poco el límite donde está la imperfección, dónde acaba la imperfección y dónde acaba la prevaricación. Esas son las dos palabras que creo que hay que tener en cuenta. Recordemos que el fin de la prevaricación del pueblo hebreo fue a los 490 años de la edificación de la reconstrucción del templo, ¿no? O sea que al pueblo se le sacó o se le censuró por prevaricar. Sí. Y entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Dónde acaba la imperfección y empieza la prevaricación? Porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Y eso lo tenemos que tener en cuenta todos, que los ministros también son humanos. Pero ¿dónde empieza la prevaricación? Es donde tendríamos que ser capaces de verlo. Y luego, la música y el mensaje. La verdad es que para mí música es un símbolo o un sinónimo, quiere simbolizar el mensaje también. Porque recordad que hay un sonido de trompeta que tiene que ser certero. Y si no damos el sonido certero, ¿qué pasa? La gente se desvía, ¿no? Pues va un poco igual. Si los predicadores, la música que dan, hablando de mensaje, no es el correcto, la gente se va hacia otros lares. Si el sonido de trompeta es certero, pues entonces estamos preparando a la gente ¿para qué? Para la expiación, para el día de la expiación, para la siguiente fiesta, ¿no? Porque hablábamos de la fiesta de las trompetas, ese primer día del 7º mes, ¿es preparación para qué? Para ese momento. O sea que todo está relacionado con el mensaje y por lo tanto con Cristo mismo, ¿no? Así es. Ese debería ser al final el objetivo, ¿no?, de la música. Preparar a las personas para que se les llegue el mensaje de verdad. No lo contrario, ¿no? Y vamos a terminar con la cita de Elena White del viernes, que nos dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante la eternidad. Aparte que debemos de irnos instruyendo un poco, ensayando, porque al final en el cielo podremos cantar, podremos tocar instrumentos. Cada uno habla de que tendremos un arpa, ¿no? O sea, la adoración en el cielo es esencial. A Dios se le está adorando constantemente. Los ángeles entonan cánticos. O sea, la música en el cielo es algo muy importante. Por lo tanto, nosotros debemos de prepararnos para eso también. ¿Por qué? Porque esta tierra es una preparación para lo que viviremos allá en el cielo. En él, Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado.
Nunca olvidarán que el Señor, cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida de la cruz del Calvario. Le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia y preciosísima sangre. Esto es lo que nos debería de motivar a adorar a Dios, ¿no? O sea, pensar en estas escenas, en ese amor tan sublime del Creador, cosa que actualmente no hace la música, o lo hace con un ritmo que totalmente difiere mucho de este, ¿no? De ese arrobamiento. ¿Qué es lo que nos debe de inducir, ya para terminar, la música en nosotros? ¿Qué es lo que debería inducir? Adorar a Dios, y por lo tanto, al adorar a Dios, provocar un cambio de vida en nosotros, porque al final también es uno de los objetivos, ¿no? De vernos que realmente necesitamos cambiar cosas de nuestra vida, no arrobarnos en un sentimiento de extrema alegría, pero de alegría, no del gozo de la Biblia, sino que de la alegría del mundo, ¿no? O de una congoja y un sufrimiento, tampoco. La música nos debe de elevar a eso, a Dios y al cambio en nuestras vidas. Así que si nadie tiene algún más comentario, vamos a terminar. Sí, es que precisamente, una vez más, esas coincidencias, ¿no? El culto que vamos a tener ahora, si Dios quiere, va a ser precisamente tratando de un canto, es un salmo. Y vamos a ver qué cantaban los levitas, en qué momento pasó eso, y veréis que no es precisamente un canto dentro del templo, y que eso mismo tuvo una repetición posterior en otro lugar muy lejano. Y es sumamente interesante, la verdad es que, mira, ha ido de perlas que el tema fuera así. Una vez más, el Espíritu Santo lo mueve todo. Pues, Que prevaricación, por si alguien no sabe lo que quiere decir, es delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Sabiendo que está mal, hacerlo. Eso es prevaricación. pues vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre, nuevamente le damos gracias, Señor, porque sabemos que su Espíritu Santo nos ayuda, Señor, a decir las cosas que Él quiere que digamos. Gracias le damos, Señor, por cada una de las cosas que nos muestra y nos enseña. Le rogamos, Señor, que nos ayude a que todo lo que decimos lo pongamos en práctica, porque de nada sirve que hablemos, Señor, mas si nuestra vida no va en consonancia con lo que decimos. En sus manos de amor estamos, Señor, porque sabemos que no somos perfectos, que nos falta cosas, Señor, por cambiar, y estamos en ese camino, Señor. Ayúdenos para no desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino seguir adelante, para que cuando usted venga nos pueda encontrar, Señor, y nos pueda llevar al cielo con usted. Quédese con nosotros cada día y quédese con su pueblo. Sabemos que hay pueblo que no la está pasando bien, sabemos que hay necesidades, Señor, sabemos que necesitan de otros de conocer de su palabra porque aún no lo han hecho, que usted pueda llegar a ellos, Señor, y que nos pueda ayudar para seguir siendo instrumentos, para que las personas puedan seguir conociendo esta verdad, Señor, que es la verdad que nos puede hacer cambiar. Quédese con nosotros, se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.